Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto año? Vamos a ver hoy en este pequeño video, vamos a empezar a ver sucesiones, que es la unidad 2 del programa de este año. Claramente estamos yendo a un ritmo mucho más lento por todo lo que la pandemia, las clases no presenciales permiten. Pero bueno, la idea es que podamos ir de a poquito e ir entendiendo este tema, que no es difícil, les aseguro que no es difícil. Empieza muy sencillo, pero después tiene algunas complicaciones, entonces les pido que desde el principio tengan esa viveza de decir, bueno, si van de a poco haciendo las cosas a conciencia que yo les digo y viendo las cosas que yo les mando, no van a tener mayores dificultades. Y si tienen dificultades, obviamente vienen y me consultan a mí. Sucesiones, ¿sí? Es un tema que ustedes ya conocen. Por ejemplo, sucesiones. La del 2, 4, 6, 8, 10. Esta es la sucesión, tiene 3 puntos, digamos, suspensivos, que indican que sigue, es infinita. La sucesión de todos los números pares, por ejemplo. Después está el 1, 3, 5, 7, 9, puntos suspensivos, sigue hasta el infinito. La sucesión de todos los números impares. Entonces, vamos a ver, las sucesiones son funciones, ¿sí?, que en el dominio tienen a los números naturales y en la imagen, digamos, puede ser cualquier número real. Ahora veamos esto, por ejemplo. Vamos a aclarar un par de cuestiones. A cada sucesión les vamos a poner un nombre, por ejemplo, así, AN, o bien, no sé, BN, abajo, la N chiquita. Entonces, vamos a ponerles nombres así, entre paréntesis, y A sub N, o AN, como quieran ustedes. El primer numerito de cada sucesión lo vamos a llamar A1, o bien A sub 1. El segundo será A sub 2, el tercero A sub 3, el tercero A sub 4, y así infinitamente. Ahora bien, lo que tiene interesante y de divertido a veces estas sucesiones es que uno puede encontrar algo, una manera, una forma, una fórmula en la que yo pueda encontrar, digamos, si bien sé que son infinitos, yo puedo encontrar cualquiera, el que yo quiera. ¿De qué manera? Y bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que los números, los números naturales son el dominio de estas funciones. Entonces, vamos a poner así. Vamos a empezar, digamos, no tan formalmente, pero sepan que, digamos, en estas funciones el dominio son los números naturales. O sea, los números que vamos a usar son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en adelante. Entonces, si yo cualquier número natural, vamos a ponerle n. N pertenece a los naturales, ¿sí? Para cualquier número natural, n, si yo lo multiplico por 2, ¿qué me van a dar? Todos los números pares. Por ejemplo, empieza por el 1 los naturales. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Y así puedo seguir. Entonces, en el primer término, A sub 1, n, ¿cuánto va a valer? 1. Entonces, 1 por 2, 2. En el segundo término, A sub 2, n, ¿cuánto va a valer? Va a valer 2. 2 por 2, 4. En el tercero, n vale 3. Entonces, 3 por 2, 6. Ahora, si yo quiero saber cuál es no sé, el décimo número par, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que hacer A sub 10. Cuando A sub 10 es el término, como nosotros veníamos acá. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así, A sub 10. En A sub 10 sabemos que n va a valer 10. Entonces, 10 por 2, 20. El 20 es el décimo número par, digamos. Entonces, sencillo, fácil, facilito.
Vamos a borrar un poco. Ahora, opa, se me salió un poco. Ahí estamos. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los números impares? ¿Qué pasa con los números impares? En los números impares también hay una fórmula para calcularlos todos. ¿Cómo podría ser esa fórmula? Y podría ser lo mismo que esta, 2 por n, pero siempre le resto 1. Fíjense, en el primer término, n vale 1, 2 por 1, 2, y le resto 1, vale 1. En el segundo término, n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. En el tercer término, que sería el tercer impar, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y así puedo seguir. Y si quiero encontrar el décimo número impar, estoy queriendo buscar el A10. Es el décimo término de esta sucesión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2 por 10, 20, menos 1, 19. Y así puedo encontrar el que yo quiera. Entonces, estas generalizaciones nosotros vamos a llamarlas A sub n y B sub n. Entonces, a estas generalizaciones nosotros las vamos a llamar el término general. Término general, y estas dos recordemos que es el primer término, que se representa como A sub 1. Esto es súper importante a tener en cuenta. Vamos a tener siempre un primer término, vamos a tener un patrón, algo que se repite, algo que se ve, y después una fórmula general siempre. Perfecto. Hay infinitas sucesiones, y hasta ustedes podrían llegar a inventar una. Entonces, esta es la de los números pares, la de los números impares. Ahora también hay una sucesión, la de, por ejemplo, los números primos. Bien, por ejemplo, tengo esta sucesión, Cn. 2, 3, 5, 7, 11, 13, y sigue infinitamente. Es la sucesión de todos los números primos. Ahora, ¿qué pasa? Al principio es muy fácil encontrarlos. ¿Cuáles eran los números primos? Los que son divisibles por uno y por sí mismos, y no por otro más. O sea, los que no son compuestos. Ahora, ¿qué pasa? No hay, a medida que esto los conocemos porque vas probando, pero a medida que va avanzando es cada vez más difícil, digamos, determinar si un número es primo o no, y es cada vez más difícil encontrarlo. Entonces, ¿hay alguna fórmula, digamos, algún término general para hallar los números primos? La respuesta es que todavía no. Es algo que se está investigando un montón, y justamente el que lo llegue o la que lo llegue a descubrir va a ganar muchísima plata, porque toda nuestra información cibernética o de tarjetas de crédito o todo eso está guardada, y los grandes defensores de toda esa información son los números primos. Y si alguien descubre cómo, digamos, una fórmula general para todos los números primos, la seguridad informática corre mucho peligro. Entonces, bueno, para el que lo quiera investigar puede chusmear en internet, y eso es realmente como muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar un poco con la guía, algunos ejercicios de prueba para ir practicando y que ustedes después realicen solos y solas. Por ejemplo, en la página 1 dice ejemplos. AN es igual, y acá te ponen los términos: 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así sigue. ¿Cómo seguirá? Un quinto, un sexto, un séptimo, bla 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 bla. Entonces dice, ¿dónde? Para todo n, esa B corta con un arquito significa para todo, para todo n que pertenece a los naturales. Voy a borrarlo y voy a escribirlo mejor acá abajo, porque no me entra. Para todo n perteneciente a los naturales,
2 puntos, a n, el término general, recordemos que este es el término general, ¿cómo lo podríamos encontrar? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el primer término de esta sucesión? El primer término es este. ¿O no? Perfecto. Este es nuestro A1. Esto es nuestro A2, A3, A4 y así sucesivamente. Entonces, en este primer término n tiene que valer 1. En este segundo término n tiene que valer 2. En este tercer término n tiene que valer 3. En este cuarto término n tiene que valer 4. Entonces, ¿dónde está n? N claramente está en el denominador. Y si yo tengo 1, es lo mismo escribir 1 dividido 1. ¿O no? Entonces, el término general se encuentra muy fácil. Sería 1 sobre n. ¿Cuál es el primer término? N vale 1. 1 sobre 1, 1. Segundo término, n vale 2. 1 sobre 2, 1 medio. Tercer término, 1 sobre 3, 1 tercio. Cuarto término, 1 sobre 4, 1 cuarto. Entonces, en esta se resuelve de esta manera. ¿Y esto qué significa? Donde para todo n, esta b corta menarquita es para todo n, que pertenece a los números naturales, esto significa, es el dominio de la función, el término general es 1 sobre n. Y así yo puedo encontrar cualquier término. Si quiero encontrar el término 327, va a ser 1 sobre 327. Muy sencillo. Entonces, fíjense que cada vez que esta va avanzando, la 1 sobre 1 es 1. 1 sobre 2, 0,5. 0,3, 0,25. El otro va a ser un quinto, 0,20. Va haciéndose cada vez más chiquito. Se va acercando al 0. Bueno, entonces, tenemos este ejemplo, vamos con otro. Bien, acá tenemos uno que no es exactamente igual del ejemplo como se dice la vez pasada, pero es muy parecido para que se den una idea y después el otro lo puedan resolver solos. Es este, menos un tercio, un noveno, menos un 27, un 81 y así sigue infinitamente. Entonces este parece más difícil, parece imposible. Digo, bueno, ¿cuál es el término general? ¿Qué sé yo? Bueno, primero hay que observar lo siguiente. Este es negativo, positivo, negativo, positivo. Y parece que se va a repetir. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estos números que están acá, ¿sí? 3. Este 1 siempre se repite. Entonces, el término general va a ser 1 sobre algo. Ya, de eso no hay duda. Y esto, 3, 9, 27, 81. 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 sabemos que es 27, 3 a la 4 es 81. Entonces, ¿qué sabemos acá? ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que acá va a haber un 3 y va a estar elevado a la n, claramente. Entonces, si dejamos el término general de ese modo, vamos a tener lo siguiente. Un tercio, un noveno, un 27, un 81, pero van a ser todos positivos si lo dejamos así. En cambio, si agregamos un menos acá, la cosa cambia. Porque 1 siempre va a estar ahí. Menos 3 a la 1 es menos 3. Entonces 1 dividido menos 3, menos un tercio. Menos 3 a la 2. Menos 3 por menos 3 da 9, positivo. 1 dividido 9, un noveno. Menos 3 a la 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3, menos 27. 1 dividido menos 27 me da 1 menos un 27 avos. Y así sucesivamente. Entonces, hay que fijarse esto. Si son alternadas las sucesiones, si son alternadas, algo acá va a tener que pasar. Y por lo general se resuelve de esta manera, que es muy sencilla. Nosotros sabemos que si tenemos un número cualquiera elevado a una potencia, si n es par, el número va a ser positivo. Siempre. Y si n es impar,
ese número va a ser negativo. Entonces recuerden en las sucesiones, en el primer término n vale 1, en el segundo n vale 2, en el tercero n vale 3, en el cuarto n vale 4, y así sucesivamente. Entonces cuando nos encontramos con series alternadas, algo hay que hacer acá para modificarlo. Por lo general es muy sencillo. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué otra cosa más podemos tener acá? Tenemos esta sucesión, ¿sí? 4, 16, 64, 256. Y vemos que, por ejemplo, no es alternada, son todos positivos. Vemos que, por ejemplo, no es 1 sobre n, en este caso, ni tampoco como los números, por ejemplo, en los números impares, 1, 3, 5, que se van sumando siempre 2. En este caso es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la sucesión? Vamos a ver, este es el primer término. Este es A1. A1. El segundo, el tercero, el cuarto. Vamos con el primero, n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Dónde está ese n ahí escondido en la estructura? Y ustedes, 4, 16, 64, 4, sabemos que 4 a la 1 es 4, 4 a la 2 es 16, 4 a la 3 es 64, y bueno, ahí está, es muy simple. El término Cn, general, para todo n perteneciente a los naturales, Cn va a ser igual a 4 a la n. Y acá tenemos formulado lo que es el término general. Es muy sencillo, ustedes a medida que vayan resolviendo la fotocopia no creo que tengan demasiados inconvenientes. Perfecto. Bien, en la página 2 van a tener un cuadro que dice completar la siguiente tabla y les da el término general de diferentes sucesiones. Hay que poner los primeros cinco términos. Entonces, recuerden, A1 n vale 1, A2 n vale 2, A3 n vale 3. Entonces los primeros 5 serían 5 por 1 menos 5, menos 1 4, 5 por 2 10, menos 1 9, 5 por 3 15, menos 1 14, 5 por 4 20, menos 1 19, 5 por 5 25, menos 1 24. Después, este que está acá, cuando n vale 1, menos 1 a la 2, menos 1 a la 2, 1. Cuando n vale 2, menos 1 a la 3, menos 1. Cuando n vale, por ejemplo, 3, menos 1 a la 4, porque es n más 1. Menos 1 a la 4, 1. Menos 1, 1. ¿Ven? Es alternada. Esta se va alternando. Y esta que tenemos acá, n sobre n más 1. El primer término cuando n vale 1. Sería 1 sobre 1 más 1, 2. En el segundo, 2 sobre 3. En el tercero, 3 sobre 4. En el cuarto, 4 sobre 5. En el quinto, 5 sobre 6. Y así sucesivamente. Entonces, antes de este cuadrito ustedes tienen una clasificación. Las sucesiones pueden ser crecientes, cada vez es un número mayor, entonces en la clasificación ponemos creciente. Pueden ser decrecientes, cada número es un número menor, como nos pasó por ejemplo en el primer ejemplo de las sucesiones, 1, un medio, un tercio, un cuarto, todos van siendo números cada vez más bajos. Puede ser alternada, los signos son variados, alternada, y en este caso tenemos un medio, un quinto, tenemos 0,5, ¿sí? Tenemos un quinto. A ver. Tenemos 0,5, tenemos, 0,6, periódico, 0,75, 0,80. Estoy pasando a decimal todas estas fracciones. Claramente también es creciente. Entonces también podría ser constante, que la sucesión sea 3, 3, 3, 3, 3 y así.
También puede ser, son aburridas, pero pueden verse. Otro de los ejercicios es que les da los 5 primeros términos y que ustedes encuentren cuál sería ese término general, cómo pasó en los primeros ejercicios. Entonces, les voy a dejar algunos tips interesantes. Unos tips interesantes para series, para sucesiones alternadas. Que empiecen con negativo, después positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 1. El menos 1, si lo dejo a la n, menos 1 a la 1, me quedaría menos 1. Menos 1, voy a hacerle un poquito acá. Menos 1. Menos 1 a la 2, me quedaría 1 positivo. Menos 1 a la 3, 1 negativo. Menos 1 a la 4, 1 positivo. Ahora, si yo quiero que, no sé, obviamente las series van a ser, no sé, menos, por ejemplo, como nos pasó antes, menos 1 sobre n, por ejemplo. Entonces, para poder encontrar, o no sé, o menos, quiero que mi sucesión, los primeros términos de mi sucesión a n sean, no sé, menos pi más pi menos pi más pi. Bueno, el más claramente está, no se puede ponerlo, pero que sea así: menos pi, pi, menos pi, pi, menos pi. Entonces, ¿qué hago? Puedo escribir menos 1 a la n y todo esto por pi. Entonces, este menos 1 a la n me resuelve, multiplicado por otra cosa, me resuelve el tema de los signos. Menos, más, menos, más, menos, más. Entonces me quedaría menos 1 por pi, 1 por pi, menos 1 por pi, 1 por pi. Ahora, si yo quiero que sea al revés, que empiece con 1 positivo, por ejemplo, yo quiero que mi serie sea, no sé, quiero que empiece al revés. Quiero que mi sucesión Bn sea, por ejemplo, no sé, raíz de 3 menos raíz de 3, raíz de 3 menos raíz de 3, que empiece con positivo y después siga con negativo, positivo, negativo. Y se puede empezar de la misma manera. Vamos a hacer menos 1 a la n. Si dejamos menos 1 a la n como antes, va a empezar con menos, más, por raíz de 3. Si lo dejamos así, esto me quedaría menos raíz de 3. Vamos a ver. Esto me quedaría menos raíz de 3, raíz de 3, menos raíz de 3, raíz de 3. Pero yo quiero exactamente los signos cambiados. El primero quiero que sea menos, no más. Perdón, quiero que sea más, no menos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo lo que puedo hacer es agregarle algo a este exponente. Puedo poner menos 1 a la n más 1, por ejemplo. Entonces ahora, cuando n vale 1, sería menos 1 a la 2. Menos 1 a la 2, 1 positivo. 1 por raíz de 3. Cuando n vale 2, menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3, menos 1. Sería menos 1 por raíz de 3. Y así, bueno, sucesivamente. Entonces esto me quedaría raíz de 3 menos raíz de 3. Recordemos que si queremos escribir un número negativo, menos 5, por ejemplo, también lo podemos escribir como menos 1 por 5. Entonces, bueno, básicamente eso. La idea es que puedan realizar estas actividades y ver, son muy sencillas, hasta donde dice progresiones aritméticas, que es la página 3. Que eso ya irá en el próximo video. Así que bueno, saben que cualquier duda ustedes me pueden ir consultando. Así que nada, les mando un beso grande, cuídense y me van escribiendo. Y en las clases de consulta traten de hacer los mayores ejercicios que puedan, porque si no la clase de consulta claramente no sirve. Así que bueno, les mando un abrazo grande, cuídense.